pastor simplemente le digo a uno. Gloria a Jesús. Pero aquí estamos dispuestos a ser instrumentos para que el Señor hable en nuestras vidas. Amén. Y vamos a hablar acerca de los recabitas y la lección que aprendemos de ellos, de los principios bíblicos en nuestras vidas, en nuestras familias, y la importancia de transmitirlos de generación a generación. Cada uno de nosotros se rige por principios, por valores que modelan nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Yo he visto de amigos cercanos algunos principios que admiro, que tal vez de forma inconsciente ellos lo hacen y no se dan cuenta. Por ejemplo, yo conozco una familia que esa familia es sembradora porque es sembradora. Usted, si se le sale, si se le escapa a usted decir que usted está pensando en un proyecto y que necesita tanto y que está pensando, esa familia, mire, cualquiera de los tres que te escuche, cuídate, porque al otro día está diciendo, ¿cuánto es que tú necesitas? Mira ahí. Y no es una familia que, o sea, son personas que no se agarran de lo que tienen, sino que se destacan por eso, porque siempre están dispuestos a sembrar, porque han creído en ese principio bíblico y han visto la mano de Dios obrando a su favor a causa de eso. Y yo sé que así cada uno en nuestras familias tenemos algo que nos destaca, algo, un principio que vale la pena nosotros transmitirlo. Vamos a estar leyendo en Jeremías capítulo 35, vamos a estar leyendo el versículo 1 al 10, así que busquen conmigo su Biblia, no se quede solo mirando, que hoy no tenemos la pantalla para leerlo aquí, y quiero que lo tengan, pueden confirmarme con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales de beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Ahbasinías, unos nombres que el Señor, gloria al Señor, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Vamos a volar al capítulo 5, al versículo 5, que dice: Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Aquí vemos a la historia de los recabitas. Esta historia se remonta un poquito más atrás. En Segunda de Reyes, en su capítulo 10, versículo 15, a partir de ahí vemos que Jonadab, el que es mencionado aquí, hijo de Recab, se une a un rey, en ese momento era el rey Jehú, para buscar justicia o justicia de Dios a los hijos del rey Acab. Ustedes van a nutrirse, ustedes van a ir en su casita y van a leer Reyes 10, 15, van a leer esa historia, pero para darle un poquito de contexto, Acab fue uno de los reyes que marcó la historia de Israel, porque fue el que más se inclinó a los ídolos. Ese fue el que se casó con Jezabel. Del nombre Jezabel lo conocen, ¿verdad? ¿Le suena? Entonces, esta familia Recab, aunque no era judía, mostró el corazón recto delante de Dios al estar dispuesto a unirse con el rey de ese tiempo para aplicar la justicia que el Señor estaba buscando en ese momento. Entonces, desde allí hasta acá vemos cómo esa familia es mostrada de nuevo, y dice que eran nómadas, no vivían en un mismo sitio, sino que se movían de un lado a otro en tiendas, no tenían viña, no tenían propiedades propias, no tenían nada que los sujetara a un lugar específico, porque así le habían dicho sus padres que lo hicieran. No bebían vino,
entre las otras cosas que leímos aquí. Y vemos que el Señor le dice a Jeremías: mándalos a buscar y tráelos al templo. Y realmente no es porque el Señor simplemente quiso brindarles vino a la familia de Recab, no es que el Señor, esa no era la intención. Lo que el Señor quería era mostrarle una lección a Jeremías, al pueblo de Israel, porque esta familia, no siendo judía, no siendo una familia que seguía las leyes y los mandamientos de Dios, estuvo dispuesta y de generación a generación guardó estos principios. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo había hecho así. Entonces el pueblo de Israel en ese momento se encontraba estaba a punto de ser llevada a cautiverio a Babilonia. Ya estaba sitiada, ya estaba rodeada por los ejércitos del rey Nabucodonosor, y se encontraba en esta situación. Y por eso es que realmente los recabitas se encuentran en Jerusalén, porque estaban buscando refugio, porque el rey de Babilonia estaba sitiando los sitios y ellos se refugiaron tras las murallas de esta ciudad. Y en esa historia hay varios principios, hay varias cosas que nosotros que son dignas de aplicar a nuestra vida. Yo quiero que lo vayamos viendo punto por punto. Y lo primero es escuchar y obedecer la voz de Dios. Aleluya. Este pueblo, en el versículo 8 dice, vamos a leer de nuevo: y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. En otras versiones también dice: hemos escuchado la voz de nuestro padre Jonadab y hemos hecho lo que nos ha ordenado. Es importante que nosotros, para poder aplicar los principios que el Señor quiere que apliquemos en nuestras familias, escuchemos su voz. Amén. Es necesario que busquemos la dirección del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Los recabitas destacaron porque escucharon la voz de su padre. Los recabitas se destacaron porque obedecieron, porque de generación ellos no desistieron y pasaron esos principios. Habían pasado ya 250 años desde Jonadab. No es que fue ayer que el papá le dijo guarden eso, no, habían pasado 250 años y esa familia seguía allí guardando sus principios, guardando lo que su padre le había dicho: no beban vino. Fueron llamados a la casa de Dios, se le dijo beban vino y ellos no lo hicieron, porque ni ellos, ni sus hijos, ni sus mujeres iban a desobedecer lo que su padre le había dado. Entonces por eso el Señor toma esa referencia, ese principio, eso que ellos habían hecho como personas, vamos a decir, fuera comunes de los mandatos del Señor, para aplicarlo al pueblo, para dar una lección al pueblo. El Señor los utiliza para llamar la atención. Y yo quiero que nosotros vayamos al versículo 13 en adelante, que dice así, del mismo capítulo 35, dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén: ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado ordenó. En cambio, ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles: conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en tierra que he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijos de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. ¿Qué el Señor está demandando de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón para que te alinees a su voluntad, a la voluntad del Señor? Estamos poniendo otros dioses delante de nosotros, estamos poniendo nuestra comunidad primero, estamos poniendo nuestros beneficios primero, estamos poniendo nuestro trabajo primero. ¿Qué el Señor, como padre, como hijo, te está llamando a hacer para obedecer sus principios, para que la familia crezca en base a esos principios bíblicos y que tú no estás dejando a un lado, que no estás obedeciendo?
prestemos atención a lo que el Señor está diciendo. Prestemos atención a lo que el Señor habla en nuestras vidas. En la palabra de Dios están contenidos los principios y las ordenanzas por las que nosotros nos debemos regir. Así que la principal forma de nosotros escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. No sabemos si estamos caminando conforme a su voluntad si no estamos leyendo su palabra. No sabemos si estamos caminando conforme a sus principios si no estamos leyendo su palabra. Es necesario que escuchemos la voz de Dios por lo que Él dice en las Escrituras, para que podamos entonces obedecer a sus ordenanzas, porque no solo es escuchar, y ese es el segundo punto, no es escuchar solamente, sino obedecer, porque muchas veces el Señor nos habla y nosotros nos volteamos. Exactamente. Y esa no es la idea. Si nosotros queremos forjar principios en nuestras familias, si queremos forjar principios en nuestras vidas que repercuten, que marquen un antes y un después de nuestra generación, tenemos que obedecer a los mandatos y a las ordenanzas de nuestro Señor y ser como los recabitas y no como el pueblo de Israel en ese momento. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a obedecer la voz de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de sacrificarnos para obedecer la voz de Dios? Los recabitas sacrificaron mucho. Esas personas no tenían una casa, no podían decir, no, ya nos asentamos aquí, vamos a construir nuestra casa, aquí nos quedamos, plantamos viña, tenemos como sustentar a nuestra familia. No, ellos no tenían eso porque sus padres habían dicho, no planten, no tengan viña, no se queden en un mismo sitio, no construyan casa. Fue un sacrificio que ellos hicieron en obediencia a sus padres. ¿Qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar para obedecer a nuestro Dios? Es lo que nosotros debemos analizar. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar para obedecer la voz de Dios, los principios que Él da en las Escrituras, lo que Él nos ha estado diciendo, porque Él habla en nuestro corazón? Amén. No podemos solamente contentarnos con oír la palabra de Dios, sino también ser hacedores. En Santiago lo vemos. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ese es nuestro llamado. Leer, escuchar la voz de Dios, pero también obedecerla, caminar en ella, practicarla, para no ser como esta persona que se ve en el espejo y luego que se da la vuelta se olvida de lo que el Señor le dijo, se olvida de los principios que el Señor quiere trabajar en tu familia. Muchas veces el Señor quiere como que nosotros como hijos o como padres, en el rol en que estemos en nuestra familia, trabajemos algo en específico, sea comunicación, sea nuestra actitud al hablar, sea lo que sea que el Señor quiere trabajar. Él lo pone en nuestro corazón porque su Espíritu habla en nuestras vidas y nos redarguye. Su palabra es viva y eficaz en nuestro corazón si lo permitimos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Tenemos que estar dispuestos a caminar en eso que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Los recabitas estuvieron dispuestos a obedecer esas ordenanzas a pesar de todo, como estuve mencionando. Y el problema de nosotros en estos días es que cuestionamos mucho a Dios. El Señor nos dice hazlo así y nosotros queremos como que suavizarlo y medio lo hacemos, no lo hacemos completo, porque lo buscamos y lo hacemos a nuestro beneficio, porque como nos cuesta y no queremos sacrificarnos muchos, queremos acomodarnos, pero perdónenme por las S que se me van. Ese es un problema que nosotros hemos suavizado y tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia. Así como Dios es un Dios de amor, un Dios que nos abraza, un Dios que está dispuesto a escucharnos, Él es un Dios que habla y busca que sus hijos le obedezcan por completo, no a medias. El Señor nos llama a obedecerle sin cuestionamiento alguno, dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar para que su reino sea establecido en nuestras vidas, para que su reino sea establecido en nuestras familias. Yo quiero hablar un poquito de el mejor ejemplo que yo conozco, en el que pude pensar, y es en mi abuelo Pelegrín.
Muchos lo conocieron, Pelegrín Kelly, y de lo que yo he escuchado de las anécdotas de mi papá y lo que vi en él, era un hombre de principios bíblicos. Era un hombre que se levantaba cada mañana y levantaba a sus hijos para hacer el altar familiar. Era un hombre hospitalario, un hombre que siempre tenía las puertas de su casa abiertas para quien necesite. No sé cuántas personas llegaron a vivir allá, pastor. Fueron unas cuantas que en momentos de necesidad estuvieron, ellos como padres, Cristobalina, Pelegrín, estuvieron dispuestos a abrir las puertas de su casa. Ese es uno de los principios que siempre fue conocido en ellos. Además de eso, también estuvieron dispuestos a sacrificar con tal de obedecer. Siempre fueron personas que se movieron de un lugar a otro, no sé cuántas provincias fue que llegaron a dar, con sus hijos. Usted sabe el sacrificio que es estar moviendo la familia completa de un lugar a otro, pero estuvo siempre dispuesto a obedecer, a sacrificarse a sí mismo con tal de obedecer la palabra de Dios, lo que Dios había dicho de él, con tal de vivir en los principios bíblicos y de ser ejemplo a su familia. Y nosotros lo vemos este ejemplo y vemos que no simplemente se quedó con él, sino que repercute de generación a generación. A partir de él hay una familia, hay una generación que es marcada. Mi padre fue marcado, yo fui marcada por lo que él hizo, así que vale la pena vivir en los principios bíblicos. Vale la pena vivir en lo que el Señor ha dicho de nosotros, en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque Dios no piensa solamente en individuos, Dios piensa en generaciones. Lo vemos ahí, la pastora estuvo hablando de eso recientemente. Dios piensa no solamente en ahora, Dios piensa en el futuro, Dios piensa en las generaciones que van a ser impactadas a partir de lo que está creando en ti. Una muestra de eso es Abraham. El Señor le da la promesa, lo vemos, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y esa promesa que fue dada a un hombre repercutió, esa es la palabra, repercutió de generaciones en generaciones. Él no estaba contando simplemente con Abraham, él estaba contando con Isaac, estaba contando con Jacob, estaba contando con Moisés, estaba contando con cada una de esas personas que de generación a generación guardaron los principios, guardaron las enseñanzas, guardaron los mandamientos, hasta el punto de que hoy tú y yo somos bendecidos a causa de esa promesa y de esos principios que ellos guardaron. Asimismo lo vemos en lo que se habla en Éxodo 13, que es un mandato que Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel cuando lo va a sacar de la tierra de Egipto. Él le da, dentro de las leyes que le da, también pone fiestas, pone celebraciones, con el único fin de que en el futuro se conozca lo que Dios hizo en el pasado. Él no estaba pensando simplemente, no, yo voy a libertar al pueblo y esta generación me conocerá, sino que él estaba pensando, ustedes van a seguir celebrando anualmente esto y le van a recordar a sus hijos lo que yo hice en aquel día. Amén. Entonces es algo que nosotros debemos de analizar, de pensar, lo que nosotros sacrificamos hoy, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con tal de seguir los principios bíblicos, con tal de seguir lo que dicen las escrituras, con tal de moldear a nuestra familia bajo esos principios, va a repercutir de forma con beneficios a nuestras futuras generaciones, y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a recordar lo que hicimos nosotros, el sacrificio que como familia hicimos para vivir en base a lo que la palabra de Dios ha dicho de nosotros. Somos llamados a transmitir los principios que hemos aprendido del Padre. Apliquemos 2 Timoteo 2:2. Yo sé que habla de hacer discípulos, de enseñar a hombres capaces, pero apliquémoslo a nuestras familias. Enseñemos lo que hemos aprendido
Tal vez no venimos de familias muy estables, o tal vez alguno de nosotros no tenga principios como de generaciones pasadas, pero por la misericordia de Dios estás aquí, estás siendo moldeado, estás conociendo la palabra de Dios, estás conociendo lo que Él demanda de ti, lo que Él quiere para tu familia. Entonces, a partir de ahora comienza a transmitir eso, comienza a enseñar a tu familia, a tus hijos desde pequeños, comienza a instruirlos en el camino del Señor. Aunque nosotros no tengamos ese, como decía, amén. Aunque no tengamos eso en nuestras vidas, aunque hasta ahora no hayamos como que tengamos como tantas cosas a las que mirar, el Señor nos llama a transmitirlo, y es necesario que nosotros prestemos suma atención. Porque en estos días los principios están siendo distorsionados. Ahora se le llama bueno a lo que es malo y se le llama malo a lo que es bueno. Por lo tanto, no podemos dejar que las redes sociales, que la cultura, que los valores del exterior y del mundo, lo que se enseña afuera, sea lo que moldee nuestra familia. Tenemos que prestar suma atención a esto. Ahora es muy normal tener relaciones fuera del matrimonio. Es muy normal que una chica diga: no, yo me voy a acostar con fulano solamente porque yo quiero un hijo, y ya a mí no me interesa si él se hace cargo o no se hace cargo. Eso es normal en la calle, señores. Es normal que eso se vea, es normal, pero nosotros somos lo que conocemos la verdad, lo que conocemos los principios que nos van a llevar a transformar la cultura, a transformar generaciones. Así que no hagamos caso omiso a lo que el Señor ahora quiere trabajar en nuestra familia, a lo que el Señor ahora quiere trabajar en nuestros hijos. A veces puede que se dé el caso de que como que demos caso omiso a lo que nuestros hijos están haciendo. Puede que simplemente lo dejemos, ellos viven y están en la casa y usan el celular y ven todo, y yo lo corrijo simplemente en las cosas del día a día, en que no hizo esto, no hizo lo otro, pero tenemos que pensar más allá. ¿De qué se están alimentando nuestros hijos? ¿De qué se están alimentando? ¿Qué es lo que los está formando? Porque si nosotros no los estamos formando, el mundo lo está haciendo. Así que tenemos que prestar suma atención a esto, porque desde niños tienen que ser guiados en las Escrituras para que cuando se le toque enfrentar el mundo, puedan enfrentarlo de la forma correcta. Los valores se enseñan modelando, pero también se enseña poniendo orden, es decir, por ejemplo y por ordenanza. Yo he podido aprender mucho de lo que he visto de mi padre, de que se levanta todos los días, el primero que se levanta, y usted lo ve que está en la terraza orando, leyendo la palabra. Es algo que se ve con el ejemplo y que se pasa de generación a generación. Es algo que que ha traído beneficios a mi vida, y así mismo sus hijos, en lo que ven de usted, pueden guardar ese ejemplo. La familia que yo decía al principio, su madre es así, y por eso ellos también son así. Ellos están siempre dispuestos a dar al que necesita sin ningún atajo. Entonces, por medio del modelo podemos hacer que nuestros hijos, que las personas a nuestro alrededor puedan tomar esos principios y aplicarlos a su vida. Por ejemplo, si un hijo ve que en su casa sus padres aplican lo que dice en Efesios 5 acerca de la sujeción de la mujer a su marido, de el padre, el esposo que está dispuesto a amar a su esposa, va a aprender eso, y no necesariamente es porque ellos le recitaron Efesios 5, sino porque lo vieron que se modeló, y por lo tanto eso es lo que aprenden. Así que es necesario que nosotros también prestemos atención si en nuestro día a día estamos modelando los principios bíblicos, modelando lo que el Señor quiere transmitir de generación a generación. Ahora, no es solamente lo que se modela, sino lo que se enseña, aunque no se quiera, porque el niño no sabe lo que le conviene. A veces ni siquiera el adolescente tampoco sabe lo que le conviene. Entonces es necesario que como padres también no seamos como que si yo soy padre, pero ustedes me entienden.
pero que se tome en cuenta que no es porque se quiera, es porque yo estoy trabajando para modelar algo en ti que te va a funcionar en el futuro, que va a repercutir en tu vida. No lo entiendes ahora, pero es necesario. Por ejemplo, lo que mencioné al principio, que mis abuelos despertaban a sus hijos cada mañana para hacer el altar familiar. Eso es algo que tal vez ellos no querían, porque yo lo que quería era dormir un poco más, ¿verdad? Y disfrutar su mañana. Pero es algo que trajo bendición a sus vidas, aunque ellos no entendían en ese momento. Es algo que los padres estuvieron dispuestos a hacer, aunque ellos no quisieran, pero es algo que estuvieron dispuestos a transmitir a sus hijos. Así que tanto el modelar como el intencionalmente hacer que los niños aprendan conductas, aprendan principios, es importante para que la familia pueda caminar correctamente. Los recabitas fueron intencionales. En el versículo 8 y 9, déjenme leerlo nuevamente. Dice: hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Es decir, no es que simplemente ellos, como cabeza de la casa, habían dicho: no vamos a beber vino, vamos a guardarnos de tal cosa, pero nuestros hijos y nuestra familia, si quiere, lo puede hacer. No. Esta familia hizo que esos principios se guardaran por completo. Fueron intencionales en que se guardaran. Sus mujeres, sus hijos, sus hijas guardaban esos principios bíblicos. Según lo que nosotros hemos estado leyendo y lo que dice más adelante en el versículo 18 y 19, vemos que hay bendición en nosotros seguir, en nosotros transmitir y obedecer la palabra del Señor. Yo quiero que nosotros leamos el último versículo, que es el versículo 18 y 19. Dice: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Hay bendición cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos y obedecer la voz de Dios. Hay bendición cuando estamos dispuestos a transmitir lo que hemos aprendido en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, aunque no lo entiendan, dispuestos a sacrificarnos para que eso se guarde de generación a generación. Hay bendición. El Señor está presente en medio de la familia que trabaja para obedecerle, en medio de una familia que trabaja para sacrificarse, para vivir conforme a las enseñanzas de Dios. Allí está la bendición. Al contrario de lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel a causa de su obediencia. Básicamente le dijo: yo voy a quitar la protección de sobre ustedes, y van a venir males sobre ustedes, y van a ser llevados al cautiverio. El Señor tuvo que pasar al pueblo de Israel por todo un proceso para que ese pueblo comenzara nuevamente a servir a Dios, a vivir en los principios y a seguir sus ordenanzas. Así que nosotros prestemos atención para que el Señor no tenga que pasarnos por el proceso. Amén. Sino que vivamos en esa bendición de generación a generación. Los recabitas fueron fieles y siguieron las ordenanzas de un hombre simple. Ellos no eran de Israel, ellos no conocían la ley de Jehová. Sin embargo, ellos siguieron la ordenanza de un hombre que había dicho: no, yo quiero que mi familia se guarde de esto. ¿Cuánto más nosotros no guardaremos a nuestra familia, no guardaremos sus mandatos y sus ordenanzas? Por cuanto Él nos ha salvado, nos ha amado, nos ha rescatado, nos ha dado lo que tenemos. Él conoce nuestro futuro. Desde el principio conocía a cada miembro de nuestra familia. Él conoce todo. Así que, ¿por qué no obedecerle si Él es quien conoce lo que nos conviene? Ese es un llamado a nosotros, pensar ¿cuáles son aquellas cosas que el Señor está demandando de nosotros? ¿Estamos obedeciéndole? ¿O estamos siendo como el pueblo de Israel, haciendo caso omiso
yéndonos por la comodidad, porque es muy incómodo obedecer a Dios, porque es muy incómodo yo tener que prestar un poco más de atención a lo que mis hijos están haciendo, porque yo tengo mucho trabajo. ¿Qué es lo que el Señor está demandando de nosotros? Vamos a prestar atención, porque el Dios grande, el Dios verdadero, el Dios fiel, el Dios poderoso, el que nos guarda, el que nos suple, el que nos alienta cada día, ese es el Dios que merece nuestra obediencia. Y ese es el Dios que está dispuesto a bendecir nuestra vida, a bendecir nuestra casa. Y yo sé que cuando nosotros hacemos eso repercutirá de generación a generación. De generación a generación se podrá conocer la palabra de Dios en nuestra familia. No faltará uno de nuestra casa que sirva al Señor. Esa es la promesa que el Señor le da a los recabitas. No faltará ni un solo en tu casa que sirva al Señor. Así que guardemos lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos quiere formar en nosotros, y transmitámoslo de generación a generación. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a ofrendar en este momento.